pues lo que es el IoT y pues centrarnos en lo que es su impacto económico, como dice la diapositiva. Entonces para ello pues vamos a hablar de cómo está el mercado de Internet de las cosas a nivel mundial, pues bueno, más específicamente del caso europeo, que son como los que tienen más investigación y más desarrollo en cuanto a este ámbito. También vamos a ver los actores de la cadena de valor de IoT, el concepto de Business Intelligence basado en el Internet de las Cosas. Y pues bueno, según las dudas que vayan surgiendo, bueno, vamos a ir hablando un poco más ampliamente de estos aspectos. Sí, yo les envío las diapositivas, sino que tengo que adaptarlas un poco todavía. Pero pues por ahora, para emplearles la información, como les había comentado al principio, era para reestructurar un poco el curso y pues básicamente actualizarlo, o sea, ponerlo más como en cuanto a las tendencias, en todo lo que está pasando, por lo menos en este aspecto también del ámbito económico. Listo. Bueno, aquí tenemos un esquema entonces donde vamos a resaltar esos tres aspectos principales que les había comentado. Entonces, con respecto al mercado de Internet de las cosas, vamos a hablar del caso español, francés, alemán, ¿sí? Donde también hay una serie de políticas de incentivos empresariales a quienes trabajen con tecnologías enfocadas al IoT. En cuanto a la cadena de valor del IoT, pues vamos a hablar de los proveedores de infraestructuras, de plataforma, de los desarrolladores, los integradores y pues bueno, hasta la parte de los usuarios finales. Entonces vamos a explicar un poco más esa parte también de cómo se comportan cada uno de estos actores y cuál es su punto de acción dentro de esta cadena de valor. El Business Intelligence, pues bueno, vamos a hablar obviamente de sus cuatro etapas, lo que es la adquisición, el almacenamiento, el análisis y la presentación y cuál es la utilidad de su aplicación dentro del IoT. Listo, entonces la idea es que en esta clase se tenga una visión general de cuáles son las cifras de negocio que mueven como tal el mercado del IoT. Conocer cuáles son los países que están liderando este mercado, la evolución y cuál es la situación actual. Y pues como les decía, saber cuáles son las partes que componen la cadena de valor del IoT y el papel que juegan dentro de ella. Listo. Entonces, además de eso, pues vamos a entender cómo está relacionada la cadena de valor y cómo se ve modificada de acuerdo al tipo de proveedores y los actores que hacen parte de estos elementos del IoT. Entonces tenemos las tecnologías operacionales, las tecnologías de la información, ver cuáles son las posibilidades que ofrece el Business Intelligent a través de las nuevas fuentes de datos que provienen pues desde los sensores en la cadena base en la base, mejor dicho, del IoT. Entonces, bueno, iniciando entonces, ¿cómo está el mercado de Internet de las cosas? Entonces se estima que para el año 2025 el impacto económico va a estar desde el rango de los 150.000 millones a los 1.4 billones de euros. Bueno, vamos a hablar en esta moneda porque, como les decía, básicamente Europa son los que están liderando este proceso. Entonces, en el caso de la industria o del IoT aplicado a la industria, se estima que en el mercado global va a haber un crecimiento, o bueno, se esperaba que había un crecimiento para el 2021 de 110.000 millones de euros, pero pues en vista de la pandemia, pues hay que ver cómo se ajustan esos valores en cuanto a la estimación, bueno, pasando ya a la crisis. Listo, entonces miren, aquí tenemos una imagen donde vemos cada uno de los elementos y cómo está su crecimiento eh, dado en el mercado. Entonces tenemos la parte de los sensores y los dispositivos, la parte de la infraestructura, la parte de los servicios y los ecosistemas, y también cómo esto impacta en el mercado global. Eh,
Aquí tenemos, bueno, el impacto global para otros años más lejanos, podríamos decir, por ejemplo, el 2030. También el crecimiento del mercado, bueno, en términos de la bolsa, de, de que les digo, de las acciones o de todos los negocios que estén alrededor del IoT. Bueno, para el caso francés, entonces vemos que ellos están favoreciendo el incentivo de talentos alrededor de IoT. Incluso para las empresas hay una serie de incentivos fiscales para quienes lo estén implementando en sus negocios. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, hay unas empresas que, por ejemplo, están centradas en lo que ya es la asistencia a la tecnificación de otras empresas. Por ejemplo, está Sigfox, está Telecom, y pues bueno, por ejemplo, para el caso de Sigfox, que ya les había comentado, a nivel latinoamericano está incentivado, está implementado a través de una empresa que se llama Faxis. Para el caso alemán, más que todo está orientándose este concepto del IoT orientado a lo que es la industria 4.0, el cual pues aglomera otros conceptos como son la fabricación aditiva, el machine learning, el big data, ¿sí? Aunque todos pues también van relacionados de la mano con el IoT. En Alemania se está dando incentivos desde la parte financiera, tanto público como privada, a lo que son las pymes o iniciativas empresariales, que relacionen proyectos que tengan que ver con la industria 4.0. También se habla de grupos de trabajo, ¿sí? Que no necesariamente están concentrados en la parte técnica, sino también realizan análisis en la parte de normalización, que ya habíamos visto que en algunos casos también había sido una limitante en la parte legislativa. La parte de la investigación, pues que obviamente si se espera estar a la vanguardia en este mercado, pues se necesita estar viendo cuáles son los mercados, las tendencias, las tecnologías que estén desarrollándose en este ámbito. La parte de seguridad que ya hemos hablado, la importancia de ello. De hecho, pues ustedes van a tener un pequeño trabajo relacionado con eso. Al final de la clase les comento. La parte de la formación. O sea, cuál es la necesidad, cuántos talentos hay, digamos, en relación a eso para ver cuál es la capacidad productiva, digamos, en relación al talento, a los ingenieros que tengan este tipo de saberes y que tengan inclusión en esta parte de estos mercados. Y pues la parte del trabajo, ¿no? Que cuál es como decíamos, la demanda de talentos para áreas específicas dentro de este marco. Entonces, también podemos ver que hay empresas reconocidas ya empezando a realizar esfuerzos en este contexto, como son, por ejemplo, Siemens y Bosch, ¿sí? Que ya han tenido claro, por ejemplo, que ya en lo que se estima en los modelos de negocio actuales, se habla de que, por ejemplo, las empresas para que se puedan mantener a flote, que puedan mantenerse actualizadas dentro de los nuevos marcos y de los nuevos modelos económicos, toda empresa debe incluir la parte de la investigación, ¿sí? Sin embargo, estas empresas han tercerizado ese aspecto, la parte de investigación y desarrollo, ¿sí? Pues a través de políticas estatales, ¿sí? Para desarrollar empresas que, como les digo, se dediquen exclusivamente a esa parte y empiecen a hacer aportes con las grandes empresas. En el caso inglés, entonces tenemos que ellos están apostando muy fuertemente por lo que es el IoT, teniendo en cuenta iniciativas como empresas como Catapult Networks o Hypercat. Tenemos la iniciativa IoTuc, ¿sí? Que la idea, pues digamos, en el marco general, es que a través de estas tecnologías, tales como IoT, la industria 4.0, el Reino Unido, pues se pueda convertir en una potencia mundial a partir de este tipo de conocimientos, este tipo de desarrollos. Sí, o sea, la meta de Inglaterra con este tipo de tecnologías es llegar a ser una potencia como podría ser Rusia, China o Estados Unidos. Sí, entonces la idea es que Inglaterra sea una potencia en el manejo de estas tecnologías, en la adopción, en el desarrollo de servicios y en la parte de administración de políticas públicas, porque como ya hemos visto, el IoT tiene muchas áreas de acción. Mm,
En cuanto a política, se está centrando principalmente en lo que es el empresario. O sea, en la idea de, a través de políticas, de esfuerzos de sensibilización, indicar y enfocar al empresario la importancia de lo que es la aplicación de estas tecnologías y la importancia de estar pues a la vanguardia en este sentido. Entonces, no solo digamos a la parte pública, sino también a la parte privada. Entonces, relacionar la importancia de aspectos de seguridad, la interoperabilidad de los datos en este marco, las inversiones y el diseño de servicios, de estructuras y de funcionalidades en este marco. Para el mercado español, entonces, como habíamos hablado un poco de historia, bueno, en esta parte, hace 10 años ellos empezaron a trabajar en estas cosas. Por eso es que esas estimaciones, por lo menos para el año próximo, se esperaban que fueran alrededor de los 19.000 millones de euros. Entonces, como les comento, hace 10 años España empezó a trabajar en esto. Y hablando de las primeras iniciativas empresariales, fueron financiadas a través de proyectos de investigación, que posteriormente derivaron en el surgimiento de otras nuevas empresas, pero ya enfocadas en cuanto a las redes de sensores y los protocolos de comunicación máquina a máquina. En ese marco, en ese desarrollo de alianzas universidad-empresa, surgieron varias empresas, como por ejemplo está Libelium, Solertia, sí, a las que pues ya se unieron grandes empresas. Como les decía, también adoptaron las políticas alemanas de, digamos, tercerizar la parte de investigación en desarrollo. Entonces, para el caso español tenemos empresas como Indra, Telefónica, Vodafone, las cuales empezaron como a acoplarse al ver ese nicho de negocio desde el punto de vista de las ciudades inteligentes y de cómo se podía adoptar plataformas pues para el control de tráfico y ofrecer nuevos servicios que pueden ser monetizables. Actualmente, bueno, estas empresas cubren principalmente lo que es la parte del diseño de software, la parte del diseño hardware y como les decía, no muchas empresas se están orientadas como al desarrollo de nuevas tecnologías en este marco, sino también a la parte de lo que es la capacitación, la sensibilización, o sea que hay empresas que están centradas específicamente en lo que es la consultoría tecnológica, para nuevas empresas que quieran vincular estas tecnologías a sus quehaceres cotidianos, a sus formas de hacer las cosas. Listo, entonces vamos, estamos aquí en la parte de lo que es la cadena de valor, donde entramos a ver quién hace qué cosa dentro de esta cadena de valor. En la base, entonces, tenemos a los proveedores de infraestructura, que incluyen, pues, básicamente a todas las partes que estén interesadas, como ya su nombre lo indica, principalmente para las tecnologías de Big Data. Sí, entonces, hablando de quiénes pueden caber en esta categoría, generalmente están presentes operadores de telecomunicaciones, ya que pues si estamos hablando de Internet de las cosas, es importante punto de la conectividad y el acceso a Internet. Entonces, para ello, tiene que haber, pues bueno, a nivel de infraestructura, la parte de las telecomunicaciones, también tiene que haber la parte de los servidores, ya que si estamos captando un elevado número de datos que necesitamos transmitir, pues esa transmisión tiene que alojar esos datos en algún punto. Entonces ahí es donde entran los servidores. Entonces ya que se tienen alojados todos esos datos, eh, ya se empiezan a hablar de en esos mismos servidores tener instaladas las aplicaciones de manejo de Big Data. ¿Sí? Entonces, en ese ámbito también podemos hablar de que aquí caben los constructores de los centros de datos. ¿Sí? Entonces, como ya dijimos, la infraestructura es algo como muy general. O sea, que no simplemente hablamos de las comunicaciones, sino como podemos ver, también estamos hablando del almacenamiento. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? O ahí vamos bien, claro. Bueno, es un buen silencio como un sí. Entonces, continuamos.
En la siguiente nivel tenemos los proveedores de plataformas en IoT. Entonces, en este caso, eh, las plataformas de IoT, como hemos visto en las clases pasadas, básicamente, o sea, entran es a facilitar el desarrollo de aplicaciones y pues, digamos, en cierta medida, automatizar tareas específicas, ¿cierto? Como podríamos decir, bueno, la parte de desarrollos paralelos en computación y la administración y manejos de datos muy grandes. En este sentido, eh, eh, pues ellos van de la mano con la categoría anterior, ¿cierto? Con la parte de las infraestructuras. Por ejemplo, estamos hablando ya de proveedores como Fireware y proveedores como Telefónica. Bueno, chicos, y como les decía, si no va quedando claro alguna cosa, pues por favor, pues habilitan el micrófono y pues me preguntan las dudas que tengan hasta el momento, ¿vale? Bueno, pasando al otro nivel, tenemos ya a los desarrolladores de software. Entonces, como hemos visto, pues también generalmente pues van a entrar a trabajar ya sobre una plataforma IoT, ¿sí? Donde ya se empiezan a hablar de lo que es el análisis, la visualización de los datos, que de pronto no está especificada aquí, pero pues ya estaríamos hablando de las labores de control, ¿cierto? Que son como las tres líneas principales de las que habíamos hablado en el marco de aplicaciones y de servicios que se puedan ofrecer en el IoT. Además, se tiene también que en este marco hay ingenieros, hay desarrolladores que están trabajando sobre la parte de inteligencia empresarial. ¿A qué se refiere esto? O sea que ya que estamos hablando de que estamos captando constantemente un volumen de datos, ¿cierto? En términos de negocio, pues no, o sea, bueno, en términos industriales, pues estaríamos hablando de anticipar daños, de realizar mejoras, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de negocio, estamos hablando de que esos datos me pueden dar una proyección para tomar decisiones estratégicas en cuanto al negocio como tal, ¿sí? De tener perspectivas sobre épocas donde se puedan tomar, digamos, ciertas decisiones anticipadas como para evitar pérdidas o para optimizar o para, de hecho, mejorar las ganancias también. Pasando al otro aspecto, tenemos como una medida, ¿cierto? Pero entonces, si aquí, como hemos visto, las plataformas en IoT ya existen muchos desarrollos y que también son muy heterogéneos entre sí, mm, eso lleva a pensar que, pues, en cierta medida o en cierto punto, se va a necesitar de que esas aplicaciones heterogéneas o esas aplicaciones construidas de manera general se puedan ajustar y se puedan adaptar para, digamos, satisfacer necesidades específicas, ¿sí? Y que pues esas necesidades específicas se puedan además adaptar a los servidores que ya esté manejando el cliente. Ahora, dentro de esas aplicaciones, ¿sí? Se habla de que suelen funcionar con múltiples elementos de las herramientas tecnológicas que ya tenga en su haber las empresas. Por ejemplo, digamos un caso específico, ¿sí? Que se necesite conectar una base de datos de los clientes y luego analizarlos a través de una aplicación que está en un servidor de terceros para su integración con el componente de Big Data. Sí, entonces se necesita realizar una adaptación de los datos, una diferenciación, sí, una exclusión de los datos que son útiles de los que no antes de ser procesados, sí, pues para evitar unos desgastes innecesarios de tiempo y de esfuerzo, digamos, capacitivo en términos de las capacidades computacionales que tengan en sí mismos los servidores que estén manejando estas aplicaciones de Big Data. Bueno, ya que hemos estado hablando constantemente de los datos, entonces también hay proveedores de datos. Pero entonces, ¿a qué se refiere esto? Sí, o sea, hay una serie de empresas y organizaciones que empiezan
a volverse fuentes de datos, pero que estos, ¿cierto? De empresas, la utilidad de datos para terceros. Un ejemplo de eso podríamos decir a nivel local es que, digamos, ahorita ya estamos hablando del auge de lo que es la calidad del aire, de la necesidad de censarlo, que ustedes ya ven casos como en otras ciudades que se empiezan a hacer reportes, se empiezan a hacer alertas alrededor de eso. Pero entonces, como tal, a nivel nacional, una de las ciudades que fue pionera en este tipo de preocupaciones y de recopilación de datos fue la ciudad de Medellín. Entonces, hace un par de años más o menos, cuando aquí en Popayán se empezaron a trabajar proyectos alrededor de calidad del aire, pues estaban como en una etapa muy, ¿qué les podemos decir? Muy cruda. Entonces aquí, pues bueno, se tenía que primero construir unas bases, unos prototipos, sí, de sensores para empezar a hacer estas mediciones. Sí, entonces, eh, pues el número de datos o el volumen de datos que se podía manejar, pues estaba en una etapa inicial. Entonces, a pesar de que, como ya hemos visto, la etapa de censado y del volumen de datos que va a producir, pues va a estar muy ligada al Big Data, pues en una etapa inicial es muy difícil de empezar a trabajar con eso, ¿sí? Ya que el volumen de datos pues realmente no era lo suficientemente elevado para poder hablar de Big Data. Entonces, en ese sentido, a nivel nacional, por eso les decía, los únicos que tenían un dataset lo suficientemente grande para hablar de procesos y de aplicar algoritmos de Big Data, pues era Medellín. Entonces, cuando se empezó a hacer averiguaciones y pues para tener datos sobre eso, eh, esos datos pertenecían en su momento pues a la alcaldía de Medellín. Sin embargo, ellos no tenían muy claro este aspecto, ya sea de tercerizar esos datos, hablando de si ofrecerlos gratuitos o ofrecerlos eh, con un pago. Sí, realmente en ese momento eran sencillamente datos privativos y no se podía tener acceso a ellos. Entonces, como vemos, o sea, no es que sea alguien que desde el principio tenga la idea de hacer un modelo de negocio a través de los datos. O bueno, no hasta ese momento, de pronto ahora ya. Pero entonces incluso hay empresas que se dan cuenta que de los datos que ellos recolectan puede verse utilidad para terceros y, como les digo, establecer un modelo de negocio a partir de eso, así no sea su, digamos, su actividad principal. Entonces, como ya vemos en este punto, realmente estos actores no envían los datos necesariamente de manera directa, sino que pues lo que pueden hacer es que estos datos ponerlos en la nube y pues dar disponibilidad de ellos a través de aplicaciones, ¿sí? Como les digo, a los actores terceros que estén interesados. Ya en la parte final pues están los usuarios finales, ¿sí? Como ya podemos imaginarnos, pues ya pueden ser usuarios pequeños o grandes industrias para el caso específico pues del escenario del IoT aplicado a la industria. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, duda? Ah, bueno, chicos, entonces asumo que está claro hasta el momento. Continuemos entonces. Listo, entonces, miren, o sea que hablando ya en la parte de usuario final, ¿cierto? Eh, estaríamos viendo, bueno, desde el punto de vista de dos desarrollos. Hablando del lado de la demanda, ¿cierto? Pues tendríamos que no solo estamos hablando de desde el punto de vista de las empresas, de los clientes pequeños, como habíamos hablado, sino también, digamos, como también mencionábamos, todo el mundo tiene cabida en este mercado. Y en ese sentido, pues también tenemos que
Están pues como los que se dedican a la parte del equipamiento. Estos actores, ¿cómo ven los beneficios? ¿Sí? Si implementan que estos sean medios, ¿sí? Como decíamos, para que las empresas se optimicen, ¿sí? Y que pues el resultado final de sus producciones pues sean más sólidos, que tengan mayor efectividad, que sean productos de más alta calidad, como les decía. Entonces, pues la idea obviamente de implementar estas tecnologías, o bueno, el interés para los empresarios, para la parte de la industria, es que todo esto desemboque en un beneficio monetario, ¿sí? Y pues digamos, cada vez que se adopten más estas tecnologías en las empresas y estas adaptaciones que se tengan que hacer, pues obviamente va a ser más útil para este tipo de empresas. Como tal, también podemos hablar de que incluso estas mejoras no necesitan, o bueno, no implican necesariamente el uso propiamente dicho de la tecnología, ¿sí? Porque incluso desde el rediseño de una planta se puede hacer un uso eficiente de la energía, ¿sí? Y pues a través de la adaptabilidad de estos escenarios se puede hacer un uso más eficiente incluso de las redes de telecomunicaciones. Sí, entonces la adaptación o el ámbito de estas tecnologías, pues también se puede decir que pues, tiene un marco de diseño o de adaptabilidad en un plano estructural también, ¿sí? Del diseño de cómo van a ser las plantas y cómo van a hacer un uso eficiente de los recursos. Bueno, desde la parte, como decíamos ya, desde la parte de desarrollo de equipos, de maquinaria, sí, podemos decir que es un mercado que cada vez se está intensificando más, ¿sí? En vista de la necesidad actual de muchos negocios. Como habíamos mencionado también, para el caso de los procesadores como era ARM, ellos ya tienen una plaza pues bastante asentada y es difícil que lo remuevan de ahí. Pero también hemos estado hablando de que, por ejemplo, empresas como Intel, incluso en sistemas operativos del Windows, ¿cierto? Que ya todos están entrando en esa participación, ¿sí? Pero entonces, de un punto de vista más general, sí, ya se habla de que pues mucha gente quiere entrar, ¿cierto? Y pues mucha gente quiere adoptar este tipo de tecnologías. Pero entonces, no basta simplemente con implementar y rellenar tecnologías en el saber hacer, sino que básicamente se requiere que haya una adaptabilidad de lo que es los modelos de negocio, que también hemos hablado de que es una de las falencias, perdón, que se está viendo en el marco de IoT. Entonces, este replanteo de los modelos de negocio hace que aparezcan en oferta nuevos productos, nuevos servicios, y que las empresas pues empiecen a pensar en eso para mantenerse competitivos, ¿sí? Y pues digamos que entren a ver cómo se van a aprovechar estos nuevos servicios, estos nuevos productos, para pues digamos generar nuevas fuentes de ingresos. Lo que les comentaba, que pues es necesario que actualmente para que las empresas se mantengan a flote en estas nuevas revoluciones tecnológicas, sí, pues que tengan su marco o su departamento, podríamos decir, de investigación y desarrollo, ya que pues si no se vuelven innovadores, no se vuelven eficientes, no están en las tendencias, sí, pueden quedar relegados rápidamente. Si nosotros tenemos en cuenta que la tecnología es algo que cambia constantemente, sí, pues obviamente se necesita estar innovando, investigando constantemente en este tipo de tecnologías. Bueno, para eso entonces también se habla, hablando en términos de nuevos modelos de negocio, lo que son los Digital Innovation Hubs. ¿Sí? ¿Que a qué se refiere esto? Entonces, básicamente
se habla de, por ejemplo, hablar de ecosistemas regionales multisocio. Sí, o sea, ¿qué implica eso? Que van a haber fusiones de saberes, de conocimientos, de contextos, ¿sí? Donde las empresas van a tener que vincularse con otro tipo de negocios que de pronto inicialmente se pensaría que no tienen una relación directa, pero lo van a tener, ¿sí? Entonces se habla de que todos los negocios para tener una participación, pues van a tener unas oportunidades únicas para apoyarse unas a las otras, ¿sí? ¿Cómo se va a realizar ese, por ejemplo, esos apoyos? A través de soporte de sistemas digitales, ¿cierto? De pronto de empresas que no tengan tanta, ¿qué se puede decir? Tanto auge o tanto conocimiento de este tipo de tecnologías y ver de cómo a través de ellas pueden generar una participación, por decirlo de otra manera, dar un salto a a los nuevos mercados, ¿sí? Así como también habrá empresas que van a necesitar apoyo a través de, bueno, digamos, de conocimiento de mercado, soportes financieros, por supuesto, ¿cierto? Y este tipo de ecosistemas. Entonces, miren, si nosotros vemos la imagen, podemos ver que este ecosistema puede llegar a ser muy diverso. Sí, inicialmente, pues digamos, está en la parte de los organizadores, quienes son los que van a ver cómo cada uno de estos actores va a tener una participación y cómo puede haber una integración entre ellos para que este proceso se vuelva lo más eficiente posible. Entonces, podemos ver que, digamos, hay desde las empresas pequeñas, las pymes, sí, o sea, las incubadoras de estas empresas, el gobierno, a través de los incentivos para fiscales, sí, o inversión directa en investigación de desarrollo, que como vimos, pues también puede ir desde el punto de vista privado, sí, las startups que ya habíamos mencionado, compañías que tienen larga trayectoria, que pues digamos a través de estas pequeñas empresas pueden adaptarse y pues tener mayor participación en los nuevos mercados. Eh, Clústeres, asociaciones de industria, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos hablar de un escenario como podría ser, no sé, la ciudad de Jumbo, ¿sí? Que eso podría considerarse como un clúster industrial donde todo esto se puede acoplar y se puede implementar. Y pues como ya hemos mencionado bastante, la parte de organizaciones dedicadas a lo que es la investigación y el desarrollo, ¿sí? Todos sectores que son, digamos, en una primera instancia heterogéneos, pero ya en el marco de los nuevos modelos económicos van a ser unas alianzas bastante comunes y de hecho van a ser una serie de alianzas imprescindibles. Listo, ya hablando del concepto de lo que es ahora entonces el Business Intelligence, ¿qué es lo que incluye este modelo o este paradigma? Entonces, en lo que se centra, ya habíamos mencionado, es en la recopilación de datos, la integración, el análisis y la visualización, ¿sí? Obviamente todo este proceso es realizado de manera organizada con el fin de, como habíamos mencionado, respaldar y mejorar el proceso de la toma de decisiones, o lo que habíamos mencionado previamente, lo que son las decisiones estratégicas. Entonces, hablando de las fases que involucra este Business Intelligence, tenemos en primer lugar lo que es la recopilación. Entonces, la recopilación estaría, pues digamos, por sus siglas en inglés, lo que sería la extracción, la transformación y la carga de esos datos en una fuente de almacenamiento, que es la siguiente etapa, ¿cierto? Ya que uno tiene esos datos almacenados, pues obvio, entonces ya pasaría a la parte del análisis y dependiendo de los requerimientos que se quieran con respecto a esos datos y a esa información, pues ya se hace una presentación que como ya dijimos va a apoyar la parte de decisiones estratégicas en cuanto al negocio como tal. Entonces, ¿cómo van de la mano el IoT con el Business Intelligence? Sí, entonces como ya dijimos, pues IoT va a ser el marco o el contexto tecnológico que va a recolectar y va a ofrecer esos datos, ¿sí? A través de los sensores, a través de las máquinas, a través de los protocolos de comunicación. Ya del otro lado, entonces tendríamos el Business Intelligence que a través de esos datos pues va a realizar el análisis y la presentación para la toma de decisiones. Para eso existen unas herramientas como por ejemplo está Power BI, está Kibana, está Tableau, Grafana, entre muchos otros. Cada uno de ellos centrados en un
tipo de análisis específico y en un tipo de presentación específico. Como hablamos un poco, también hablamos de los ejemplos de las plataformas de IoT, que yo les mencionaba, que pues existen plataformas que se centran básicamente en el análisis, habrán plataformas que dan la facilidad de los datos, permitir una presentación a través de gráficas, a través de diagramas de torta, bueno, cualquier otro tipo de representación. Y habrán otros tipos de plataformas que también me permiten hacer un control remoto acerca de maquinaria, pues a través de los datos provistos. Y como tal, también habrán plataformas que ofrecen tanto el análisis, el control y la visualización. Bueno, entonces en ese marco ya hemos hablado de los datos y del IoT, pero entonces, ¿cómo va eso ligado? ¿Cómo se refleja en la parte del Business Intelligence? Entonces aquí tenemos lo que, digamos, denominaríamos una serie de oportunidades que aparecen alrededor de eso. Entonces, obviamente ya hemos mencionado lo que es el análisis predictivo, o sea, a través de esos datos, ver qué es lo que puede llegar a pasar o qué va a pasar a través de ese análisis. Pero entonces aquí aparece otro concepto adicional que es el análisis prescriptivo, ¿sí? ¿Qué va ligado con esto? Entonces, si ya sabemos qué es lo que va a pasar, o bueno, tenemos un análisis de lo que va a pasar, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese hecho que va a pasar? ¿Sí? Entonces, como vemos, son dos elementos que realmente en conjunto me permiten tener claro las estrategias, o bueno, el replanteamiento de decisiones para plantear estrategias con respecto hacia dónde va el negocio, o lo que puede llegar a pasar en determinadas épocas, ¿cierto? Entonces, ya desde un punto de vista, pues, más empresarial, o bueno, no tanto del negocio, pues, ¿qué me podría, digamos, dar estos datos? Entonces tenemos, pues, detectar anomalías con anticipación, ¿sí? Tener unas estadísticas de monitorización de los procesos de manera integral, generación de informes de esos mismos datos estadísticos, y pues como vimos también, lo que es el seguimiento de inventario en algunos escenarios de negocio. Como les mencionaba, la idea que, por ejemplo, no sé, empresas como Coca-Cola puedan hacer un seguimiento de sus productos desde el punto de inicio, o sea, desde que sale de la fábrica, desde que la lata va pues en el camino, en el camión, desde que llega a las áreas comerciales como supermercados y pequeñas tiendas de barrio, hasta el consumidor final, incluso hasta que se pueda hacer un seguimiento de la misma lata hasta el tarro de basura, podremos decir. Sí, ya para posteriores etapas de lo que podría ser procesos colaborativos, de recuperación de elementos, reciclaje y demás labores. Listo, entonces aquí tenemos un ejemplo de la empresa SEDI, que pues ya ha empezado a hacer la integración de Business Intelligence con IoT a través de Tableau, que ya la habíamos mencionado. Entonces, ¿quiénes son SEDI? Entonces, SEDI, perdón, es una empresa líder de servicios y de tecnología relacionadas con los hidrocarburos, como son el petróleo y el gas, y que tiene su funcionamiento en Profe, no Canadá y en está, no Estados está Unidos. presentando. ¿No sale la presentación? No, A ver, regálame un momento, ¿qué pasó aquí? A ver. Ahí ya aparece. Sí, me confirman, por favor, sí, ahí sí, ya miren la. Ah, listo. Bueno, no sé qué ya. pasó, qué raro. Ah, vale, chicos, gracias. Listo, entonces les decía, esta empresa controla 1.3 millones de sensores, ¿sí? Y ya en sí mismo el número es elevado. Entonces, asimismo, el número de datos que suministran estos sensores, pues también es elevado. Estamos hablando de 47 millones de datos diarios, ¿sí? Entonces, en este plano, pues obviamente ya podemos hablar de lo que es Big Data. Entonces, Tableau, como herramienta pues, de integración entre IoT y el Business Intelligence, lo que hace, digamos, o bueno, como lo usa esta empresa,
es para detectar problemas en equipos o problemas en la producción, ¿sí? Como decíamos, detectar anomalías. Entonces, imagínense una planta tan grande, pues va a requerir de que a través de sus datos, pues imaginen las pérdidas que puede generar que alguna de estas plantas se detenga, ¿sí? Por no detectar anomalías a tiempo o tener que esperar pues para que llegue un repuesto, ¿sí? O algún otro tipo de anomalía que se pueda presentar. Sin embargo, SEDI pues también utiliza Tableau, como habíamos dicho, la idea del Business Intelligence es para toma de decisiones, entonces también lo utiliza para hacer análisis de datos a nivel interno y no simplemente a nivel de infraestructura o a nivel de producción. Sí, entonces, bueno, ahí tenemos un diagrama donde está presente las empresas, o mejor dicho, los sensores ubicados en cada planta de producción. Listo, chicos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿No todo claro? Bueno, chicos, entonces asumo que todo es claro. Bueno, no sé qué pregunta. Bueno, no sé, de pronto pensar en si ya hablamos que hay una cadena de valor dentro del IoT y que hablamos de que hay una serie de negocios alrededor de él, pues no sé, podría ser pensar en, digamos, ustedes como profesionales, en cuál de esas categorías cabrían, en cuál o en cuáles ustedes cabrían, en términos de empleabilidad o en términos de algún emprendimiento sobre el que ustedes puedan participar. Sí, podríamos pensar como en cuál tienen cabida o en cuál de todos esos les gustaría, bueno, si tienen el interés de trabajar en este tipo de tecnologías, entonces, como decir, en cuál les gustaría trabajar más específicamente. Bueno, por ejemplo, sería algo así. De pronto para que ahí les dejo la inquietud. Bueno, realmente para el día de hoy, pues como para no llenarlos tanto de trabajo, pues les traía a colación este tema. Más que todo, como les decía, como un término informativo, sí, pues de ver como que no es algo tan académico realmente, sí, que hay muchas empresas que le están apostando y que de hecho el IoT va a ser como el nuevo paradigma, el nuevo ámbito no solo tecnológico, sino también el nuevo ámbito económico sobre el que se van a mover las empresas. Y más que todo, que es un ámbito económico que no estamos hablando de cualquier cosa, que estamos hablando de un mercado de miles de millones, ya sea de dólares, de euros, ¿cierto? Y pues que si uno entra a participar a tiempo, pues se podría llevar una buena participación, ¿sí? En este nuevo mercado. Chicos, a nivel de actividad, entonces, se me había olvidado pues de la clase pasada. Pues bueno, ya les voy a subir a la plataforma, realmente es algo muy sencillo. Entonces habíamos dicho que pues la importancia de la seguridad en el IoT. Entonces les voy a compartir un artículo muy corto, sí, para que ustedes pues lo lean y pues vamos a poner un foro en la plataforma de Univida para que ustedes pues sencillamente den una opinión con respecto al artículo y pues con este aspecto de las amenazas y de la seguridad. ¿Listo? Entonces es una actividad muy sencilla, les decía, chicos. Entonces me regalan, bueno, ahora unos 10 minutos, de pronto yo ya subo la actividad, entonces para que la puedan desarrollar. Como les digo, es algo muy sencillo, entonces, pero igual pues tienen toda esta semana para que lo hagan, ¿no? Entonces, pues igual no estaría de más que aprovechen el tiempo de la clase, de pronto hagan esa lectura de una vez y pues empiecen a participar en el foro. ¿Listo, chicos? Entonces,